Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la reproducción celular. Cuando hablamos de reproducción celular nos referimos a aquel proceso por el cual la célula se va a desarrollar, va a crecer y va a dividirse. Ahora, ¿para qué realizamos este estudio? Pues bien, para observar aquellas células que tienen un crecimiento anormal, como en el caso de los tumores. Cuando el tumor es benigno, por ejemplo, las células crecen exageradamente, pero de manera aislada. En cambio, cuando el tumor es maligno, pues estas células crecen en exceso, como si tuvieran ramificaciones. Es por eso que se considera tumor maligno. La reproducción celular se da a través de dos: la mitosis y la meiosis. Son dos tipos de reproducción celular. El ciclo celular. Este ciclo celular es todo un conjunto ordenado de sucesos que va a desarrollarse por el crecimiento, la división de las células hijas, ¿ya? Y puede darse este hecho desde unas pocas horas hasta meses e incluso años. Va a depender mucho del tipo de célula, ¿ya? El ciclo celular se divide en dos fases, una que es la interfase y la otra que es la fase M, o también conocida como la división celular, la fase de la división. Comencemos hablando acerca de la interfase celular. Aquí se van a desarrollar tres etapas: la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. En la división celular, o la etapa M, como su nombre lo dice, está lo que es la cariocinesis y la citocinesis. A su vez, la cariocinesis se va a dividir en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Expliquemos un poco más acerca de la interfase. En la fase G1, en este periodo, la célula va a comenzar un exceso de aumento, ¿ya? Va a haber una réplica de todos sus órganos, ¿ya? Se va a duplicar el material genético. Aquí podemos ver las fases, ¿verdad? De la interfase está la fase G1, la fase S y la fase G2. Ahora de la fase M es esta partecita de acá que se observa. En esta fase G1, ¿ya? La célula va a comenzar su crecimiento. ¿Ya? Hay una intensa actividad biosintética. Se va a sintetizar el ARN, se van a sintetizar lo que son las proteínas, ¿ya? En las células también se va a desarrollar lo que es la reproducción, también conocida como la fase de la réplica o la duplicación de todos los órganos que necesita una célula para generar otra célula. En esta fase, la fase G1, todas las células, después del desarrollo de su duplicación, hay algunas células que pueden llegar a pasar a la fase S, fase G2, fase M. Nuevamente vuelven al ciclo a desarrollarse y a reproducirse. Sin embargo, hay unas células que no pasan por este proceso. Llegan a la fase G1 y se van por la fase G0. ¿Ya? Estas células, por ejemplo, que van a la fase G0 son aquellas células que se van a especializar en algo, como el caso de las neuronas y los miocitos que se encargan de formar los músculos. La fase S. En esta fase hay una intensa actividad, ¿no es verdad? Hay también lo que es la duplicación del ADN, está lo que es la síntesis de las histonas, está lo que son la duplicación de los cromosomas. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que no todo el ADN está duplicado en esta fase. A lo largo de la fase va a continuar completando su duplicación en el ADN. Hay unos puntos de control en estos procesos o en las fases durante la reproducción celular.
En esos puntos de control se encargan pues de ver si la duplicación está correcto o no está, si la célula tiene tamaño adecuado o no. La fase G2. Ya en esta fase el crecimiento va a disminuir un poquito. Ya hay un ligero aumento de tamaño, se sintetizan las proteínas necesarias para la división celular. Y aquí es donde comienza la condensación de los cromosomas y la entrada en mitosis. Durante esta etapa, si se ha comprobado que hay errores en la réplica del ADN, pues los puntos de control se encargan de completar esta réplica. ¿Ya? Si estos efectos son detectados, pues tiene que tratar de verse, de corregirse todos estos aspectos en los puntos de control para luego continuar su fase de la reproducción celular o para pasar a la fase M en la reproducción celular. Aquí podemos observar todo el ciclo por el cual cumple la célula, la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M, donde ya ocurre lo que es la división celular. ¿Es verdad? Ahí está todo el ciclo. Tenemos también un resumen. La fase G1, fase G0 es donde están las células que se van a especializar o se van las células especializadas, como las neuronas, los glóbulos, los miocitos. La fase N, donde va a comenzar la duplicación del ADN. La fase G2, donde los cromosomas van a comenzar su duplicado. Ya comienzan a enrollar, a condensarse en forma compactada. El control del ciclo celular, como ya dijimos, se realiza a través de los puntos de control. Ya, estos puntos de control se van a encontrar el paso del G0 o del G1 al G0. Luego será del G1 al S y después del G2 al M. Entonces hay 3 puntos de control para una adecuada reproducción celular, una correcta reproducción. ¿Cómo se ve el punto de control? Como lo estamos observando acá, es como una especie de puente que se va a encargar de ver el tamaño, si tiene todas las características necesarias para pasar a la siguiente fase. Acá podemos observar, dijimos que hay un punto de control entre la fase G1 y la fase G0, es el control R, donde va a controlar el tamaño adecuado de la célula, las condiciones ambientales. Luego está el punto de control de la fase G2 a la fase M, ¿ya? El tamaño igual, va a controlar el tamaño celular, las condiciones favorables, si la réplica del ADN está completo o no lo está. Y posteriormente tenemos lo que es el control M, donde se va a controlar los cromosomas alineados si están correctamente para la división celular. Aquí podemos observar en los puntos de control, todas estas preguntas tienen que responderse en los puntos de control y debidamente y tienen que estar correctamente copiadas de manera adecuada. La duplicación del ADN. Esta duplicación es un proceso muy necesario, ¿no?, para que se realice la división celular. Especialmente ocurre en la fase S del ciclo celular. Ya hay un mecanismo de replicación que se basa en la complementariedad de las bases, como podemos observar acá, ¿no es verdad? Se divide el ADN e inmediatamente hay bases complementarias que se van a unir a ellas. Los modelos de la replicación son el modelo conservativo, el dispersivo y el semiconservativo, que en este tema no detallaremos mucho. Ahora, hay que ver un poquito acerca de la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal en cuanto a su ciclo de reproducción celular. En el caso de las células vegetales, no puede haber estrangulamiento. ¿Por qué? Porque hay una pared celular bien estructurada. En lugar de haber estructuramiento, lo que sucede es, como estamos observando aquí en la imagen, se da la formación de los fragmoplastos.
ya aquí, en la parte medio de la célula, después de cumplir con toda la fase G1, S, G2, durante el proceso de ella, también van a ir formándose, que es como una especie de pared celular. A partir de esta formación de los fragmoplastos, pues la célula quedará dividida en dos células. Estos fragmoplastos son como una especie de uniones. La meiosis. Dijimos que hay dos tipos de reproducción celular, ¿no es verdad? La mitosis y la meiosis. La mitosis es algo somático, se va a dar en todo tu cuerpo, ¿ya? En cambio, la meiosis solo se da en una parte de nuestro organismo, que son los gametos. En el caso de las mujeres serán en los ovarios, en el caso de los varones serán los testículos. Ahora, aquí hay una doble fase, por eso es que se dice meiosis 1, meiosis 2. Cada uno pasan por la misma fase que el ciclo de la mitosis. Todos pasan por la fase G1, fase S, fase G2 y fase M. La diferencia en la reproducción por meiosis está en la etapa de la meiosis profase. Aquí se dan 5 tipos de desarrollos. Está lo que es el leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y la diacinesis. Veamos de qué se trata cada una de ellas. En la leptonema hay una reproducción de cromosomas como si fuera un ramillete de flores, como un buquete. Hay una duplicación de estos cromosomas. En el cigonema, estas réplicas, una vez que ya estén duplicadas, comienzan a buscar parejas, ¿ya? En la fase paquinema, estas células van a comenzar a, una vez que ya tienen pareja, pasan a este ciclo, comienzan a tener una especie de unión. A esa unión se le llama crossing over. Ya en la fase del diplonema, a partir de esta unión lo que van a hacer es comenzar a dividirse, ¿ya? Comenzar a separarse. Sin embargo, como hubo un crossing over, pues van a quedar todavía aquí como unos puntos de unión. Pero en la fase de la diacinesis ya quedan totalmente divididas.